Antes de comenzar la clase hoy día vamos a partir con un nuevo tópico que es estática de fluidos. Pero antes de eso me gustaría saber si tienen alguna duda, consulta. No por el momento. Bueno, cualquier duda que vayan teniendo, sí, me la pueden hacer llegar. Les voy a colocar mi correo en el chat. Ya mi correo es tal como mi nombre, paula.guerra@usm.cl. ¿De acuerdo? Así que cualquier duda que vayan teniendo, se pueden comunicar conmigo por mail. Y por supuesto, cualquier duda, consulta que tengan ahora, en general no estoy pendiente de las manitos, voy a intentar hacerlo, pero si no les respondo, por favor siéntanse libres en alzar la voz para hacer sus preguntas. ¿Ok? ¿Ninguna pregunta, jóvenes? ¿No? Ok. Aló. Sí, Elizabeth, dígame. Le quería preguntar algo del Zoom, más que nada, ¿por qué no puedo escribir en el chat, pero vi que usted escribió? No sé si Déjame usted... ver. Ah, es que no permitir que todos los participantes, ahí lo tenía deshabilitada la opción, ahora sí. Ay, gracias, profe, que a Ya. veces no me funciona el micrófono. Ah, perfecto. Ya no, está bien. Ahora está habilitado el chat por si tienen alguna duda por ese medio. Ahí sí me doy cuenta porque aparece ahí una notificación clara de que ustedes están haciendo una pregunta por ese medio. Gracias, Elizabeth. Ok, vamos a dar inicio entonces a la clase. Hoy entonces vamos a ver el tópico de estática de fluidos. Este tópico lo vamos a ver durante varias clases, ¿ok? Lo vamos a ver durante probablemente las próximas 3, 4 clases, entre medio, si no me equivoco, y una sesión práctica de ejercicios, para que también podamos ir reforzando, y además de eso, por supuesto, tienen la ayudantía, ¿ok? Vamos a comenzar. Bueno, para dar inicio, les comento que los objetivos de esta clase son, primero, introducir la estática de fluidos, definir conceptos y definir conceptos de estática de fluidos y cómo se cuantifica la presión, mencionar la ley de Pascal y la ley de hidrostática, definir presión estática en un fluido, y ese fluido puede ser ya sea incompresible o un líquido, o compresible o un gas, y calcular diferencias de presión en manómetros de columna líquida. ¿Okay? Entonces a eso vamos a apuntar en esta unidad. No necesariamente todo en la clase de hoy, pero lo vamos a ir abarcando en la medida que transcurran estas clases. Como contenido, los contenidos que vamos a ver primero son concepto de estática de fluidos, presión y niveles de referencia, deducción de la ley hidrostática, estática en fluidos compresibles, ya no es la misma ecuación o no se modela de la misma forma los gases que los fluidos, o sea, parten de la misma base, pero se modelan un poco distinto. Y finalmente vamos a ver algunos instrumentos de medición de presión. ¿Okay? Vamos a partir entonces con algunos conceptos de mecánica de fluidos, conceptos, definiciones, ley de Pascal, entre otras cosas. Ya. Bueno, la pregunta fundamental que aspiramos a responder acá es cuándo nosotros podemos decir que un fluido está estático y cuál es la ecuación o cuáles son las ecuaciones que tenemos que utilizar. ¿Ya? Y algo me pasó acá. Entonces, el primer gran concepto de estática de fluidos, primero es definir la estática de fluidos. Un fluido se va a considerar que está estático cuando todos los elementos que lo constituyen están en reposo, es decir, que las fuerzas que actúan sobre él están en equilibrio. ¿Ya? Entonces un fluido está estático cuando la sumatoria de fuerzas que actúan sobre ese fluido son iguales a cero, y es decir, está todo en equilibrio. ¿Ya? Eso primeramente. Entonces, en esta unidad vamos a trabajar solo con esto, y en las próximas unidades vamos a ir viendo qué es lo que pasa cuando los fluidos están en movimiento.
algunos otros conceptos, muchos de estos probablemente puede que les suenen familiares de física 100, de física 110, o incluso a lo mejor del colegio, pero es importante partir para que tengamos toda la misma base con estas definiciones. Otro concepto muy importante es la definición de presión. La presión es la fuerza normal por unidad de área, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre una superficie y está dada por, a grandes rasgos, de manera bien simplificada, está dada por esta presión, o sea, por esta expresión. Entonces, si vamos, analizamos esto un poco, de manera un poco más conceptual, ¿ya? Yo tengo una superficie de área A, y sobre esa superficie está actuando una fuerza normal, ¿ya? Normal quiere decir que está perpendicular a la superficie, ¿ok? Es como si yo apoyara un lápiz contra la pizarra, básicamente, ¿sí? O sea, contra el computador, por ejemplo, la pantalla del computador, una fuerza normal, ¿ya? Y esta es una fuerza, ¿no? Una fuerza que tiene sentido, o sea, un vector, ¿cierto? Tiene sentido, tiene módulo, ¿cierto? Tiene dirección, es un vector. Y en el fondo también está dividido por un área que también tiene un vector y que el vector es opuesto, ¿ya? Por eso nosotros podemos decir que siendo la fuerza y el área magnitudes, o sea, vectores, como uno van en direcciones contrarias, se anula y podemos decir que la presión es un escalar. ¿Ya? Entonces, aun cuando la fuerza, incluso el área, tienen dirección, son vectores, la presión es un escalar. ¿Ya? ¿Y qué implica que sea un escalar? Que esa fuerza, que la presión en el fondo no tiene sentido y la que actúa sobre un mismo punto va a ser siempre la misma independiente de la dirección en la cual se aplique. ¿De acuerdo? Acá hay una pequeña nota de lo que acabo de decir por si quieren volverlo a revisar. Creo que hay alguien en la sala, la voy a dejar pasar. Perfecto. Ya, bueno, respecto de las unidades de presión, ya en general, bueno, tenemos dos grandes magnitudes, o sea, dos grandes sistemas de unidades que me imagino que ya vieron el video que preparó la profesora Caroline antes de irse sobre, o la profesora Andrea, una de las dos, sobre los distintos sistemas de unidades. ¿Ya? Ese video es súper importante, tienen que verlo y se da por sabido de aquí en adelante. Solamente voy a repasar uno que otro concepto. ¿Sí? Bueno, tenemos dos sistemas importantes. Tenemos el sistema internacional y tenemos el sistema inglés. El sistema internacional se ocupa en todo el mundo y el sistema inglés sigue cobrando importancia ya ni siquiera tanto en el Reino Unido, eso que se llama sistema inglés, sino más bien en Estados Unidos, ¿ya? Y además hay muchos instrumentos de medición que todavía utilizan unidades inglesas y por eso es importante que ustedes manejen también este tipo de unidad. Entonces, la unidad de fuerza, o sea, de fuerza en el sistema internacional, ¿cierto? Recuerden que fuerza se puede definir también como masa por aceleración, ¿cierto? Si es que cuando estamos en equilibrio, como la aceleración es cero, pero en general esa en el fondo nos da cuenta de cuáles son las unidades. Entonces esto va a ser kilogramos por metro segundo cuadrado, y la presión va a ser kilogramos metro segundo cuadrado dividido por el área. ¿Ya? Bueno, en realidad no trabajamos con esta unidad absurda que les voy a mostrar acá, ¿ya? En realidad esa unidad no se usa nunca, sino que la unidad que utilizamos es simplemente Pascal, ¿ya? Entonces Pascal es básicamente Newton partido por metro cuadrado. Estoy partiendo muy de lo básico, pero solamente para que tengamos un idioma común. Y en el sistema inglés, ya que aquí es un poco distinto, bueno, en el sistema inglés, ¿cierto? Como vieron en el video, ¿cierto? Las unidades, en el fondo todas las unidades son una combinación de pies, segundo o libra, masa, ¿ya? Cuando nos referimos a masa.
Sin embargo, en sistema inglés, cuando hablamos de unidades, ya no trabajamos con, ya es cierto que tenemos la unidad masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, en estricto rigor, uno podría decir que la unidad de fuerza del sistema inglés va a ser libra-masa por pie partido por segundo cuadrado, pero esta unidad no se utiliza, y en un par de diapositivas más lo voy a explicar un poco mejor, sino que la unidad de fuerza que se utiliza en sistema inglés es simplemente libra-fuerza, ¿ya? Que es la masa, perdón, que es la fuerza, o el peso, mejor dicho, que ejerce una libra masa, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en ese sentido, la unidad de presión que utilizamos en sistema inglés, la principal es libra fuerza partido por pie cuadrado. Otra unidad que se utiliza mucho es, que son equivalentes, es libra fuerza partido por pulgada al cuadrado. Y aquí yo simplemente llego de una unidad a la otra a través de una simple conversión de unidades, ¿cierto? Entonces acá yo tengo, perdón, un cuadrado, pie cuadrado, son 12 al cuadrado pies, inch, y eso me da, ¿cómo se llama? En el fondo hay un factor de conversión, esto lo tengo que dividir por 144 para obtener este valor, que es libra partido por inch cuadrado. Y esta unidad se denomina también PSI, Pound Square Inch, ¿ok? Entonces estas son las unidades que se utilizan en el sistema inglés, ya sea libra fuerza por pie cuadrado o PSI, y de hecho yo me atrevería más a decir que esta es la unidad que más se utiliza. Me estoy adelantando un poco, pero bueno, se van a dar cuenta de lo mucho que sale. Por favor, cualquier pregunta que vayan teniendo, me van diciendo, ¿sí? Bueno, algunas conversiones de unidades que son bien importantes, o algunas relaciones, por ejemplo, estamos acostumbrados, ¿cierto? Usted está muy acostumbrado a trabajar con pascales y probablemente también con atmósfera o incluso a lo mejor bar, ¿sí? Bueno, en este curso vamos a trabajar con otras unidades, por ejemplo, una atmósfera es equivalente a 14,7 psi, una atmósfera es equivalente a 10,33 metros de columna de agua, ¿ya? De hecho, muchas veces se van a encontrar que para referirse a la presión que ejerce una bomba, por ejemplo, vamos a trabajar siempre con metros de columna de agua, ¿ya? Entonces tienen que hacerse una idea que 10 metros de columna de agua es más o menos una atmósfera, para que ustedes se vayan dando cuenta, como vayan teniendo cierta sensibilidad respecto a los valores que se van a ir adoptando, o las magnitudes que vamos a ir encontrando en este curso. Bueno, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, 29,9 pulgadas de mercurio, 1,033 kilofuerza dividido por centímetro cuadrado. Esta unidad industrialmente también se ocupa harto, y eso igual a 1,033 por 10 elevado a las 5 pascales, ¿ya? Y aquí tienen otra tabla de conversión de unidades para que les podría también resultar útil. Aquí me acabo de dar cuenta, recuerden que el sufijo de kilo es minúscula, ¿ya? No son Kelvin gramos, son kilogramos, ¿sí? Recuerden que el kilo, el sufijo kilo es con K minúscula, ¿ya? Ya son mañas, pero igual es importante, ¿sí? Siempre en la carretera pasa que uno se encuentra, siempre están mal escritos los sufijos en carretera. De hecho, una de las cosas que siempre hacemos, bromeamos con mi marido, que estamos a 20 Kelvin metros de Talca, por decir algo, ¿ya? Qué fome, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, así somos ñoños. Ah, no, estuvo bueno. Ya, bueno. Tenemos acá entonces, ahora vamos siguiendo con el concepto de presión, ¿cierto? Que acabamos de definir como fuerza por unidad de área. Ah, ya, más de alguno le causó gracia, ya no estoy hablando. Ya, hay varios ñoños, somos todos ñoños al final, sí, no todos, pero yo por lo menos me autorreconozco como, bueno. Después más adelante van a ir saliendo otras cosas, otras anécdotas, ¿ya? Se van a reír mucho cuando se enteren de las cosas que conversamos con mi marido a la hora de 11. Sí, siempre hablamos constantemente cosas técnicas. Mi marido también es Sansan, ¿ya? Para que me vayan conociendo un poco también. Bueno, la presión, ¿cierto? Como les explicaba, es una magnitud, es un escalar, ¿cierto? Se divide como fuerza partido por área, y un fluido constantemente está sometido a un conjunto de fuerzas por compresión, y lo que podemos acordar, ¿cierto? Que la presión que actúa sobre un cierto punto del fluido, ¿cierto? Va a ser
va a ser la misma, o sea, la presión como que va a ser la misma, perdón, en todas las direcciones. Bueno, esto nos lleva a a mencionar lo que es la ley o el principio de Pascal, ¿cierto? Dice que la presión ejercida en cualquier, lo voy a leer primero, después vamos a profundizar un poco más. La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido, incompresible y en equilibrio encerrada dentro de un recipiente, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones en todo el fluido. Es decir, la presión en todo el fluido es constante, ¿ya? Entonces, ojo que la clave acá es que estamos ante un fluido incompresible y estamos en equilibrio. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si estamos acá en equilibrio, acá la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces, efectivamente, podría pasar que yo a lo mejor tengo una pequeña área, ¿cierto? Y una gran fuerza. Y podría pasar que si tengo una gran fuerza y una pequeña área, esto va a ser igual a una pequeña área, claro, una pequeña área sobre la cual actúa una fuerza pequeña y los otros que son iguales, ¿ya? Eso es lo importante y esto solo se da cuando tenemos equilibrio, ¿sí? Claro, entonces acá la relación es un poco inversa, ¿cierto? Tengo una área más grande y debería tener una fuerza mayor, ¿y cierto? Y esto en el fondo una fuerza menor. Entonces estas fuerzas van a ser, esta razón, o sea, en el fondo la presión que actúa acá y la presión que actúa acá debería ser la misma, ¿ya? Cosas como esto, les voy a subir algún video para que lo puedan ver algún ejemplo. Uno lo puede observar, por ejemplo, en émbolos, o uno lo podría ver, ¿cómo se llama?, en gatas hidráulicas, ¿ya? En el fondo aplicando una pequeña fuerza sobre un área mayor, ¿cierto? Una gran fuerza sobre un área pequeña, ¿ya? Yo podría desplazar nuevamente un área mayor, ¿cierto? Este ejercicio lo voy a dejar, lo vamos a resolver después, que nos falta un poco para poder resolver esta parte. Ya, ok, entonces respecto de la presión y los niveles de referencia, ¿ya? Cierto que hasta el momento hemos hablado, ¿cierto?, de la presión, ¿cierto?, como una fuerza sobre el área, hemos hablado de factores de conversión, una serie de cosas, nos referimos un poquito a lo que es la ley de Pascal, ¿verdad? Ahora nos vamos a referir a los distintos niveles de referencia respecto a uno del cual puede expresar la presión, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos tenemos dos definiciones. Podemos hablar de presión absoluta o podemos hablar de presión manométrica o relativa. ¿Ok? La gracia de la presión absoluta es que se mide siempre respecto al vacío absoluto, por lo tanto, cuando yo estoy midiendo con presión absoluta, mi presión siempre va a ser positiva. ¿Ya? ¿En qué ocasiones tienen que utilizar presión absoluta? Por ejemplo, cuando utilizan el pavo ratón, ¿cierto? La ley de estado de gases ideales o cualquier ecuación de estado, ya se van a dar cuenta que en termo se van a encontrar que existen ecuaciones de estado fuera del pavo ratón, ya fuera de los gases ideales. De hecho, un gas en estricto rigor es ideal solamente si tiene una presión de hasta 5 atmósferas. Después de eso, en realidad se considera que ya no es un gas ideal y hay que utilizar otra ecuación de estado. Me estoy adelantando un poco y eso ya lo van a ver en su curso de termodinámica. Entonces, por ejemplo, ¿en qué caso ustedes tienen que trabajar con presión absoluta? Cuando ustedes se encuentran con ese tipo de ecuaciones, ¿ya? Y esas ecuaciones son siempre positivas. ¿Por qué? Porque toman como referencia, como les decía, el vacío absoluto. En el vacío nosotros decimos que la presión es cero y a partir de eso siempre voy a tener una presión positiva. Sin embargo, y esto es súper importante para efectos de instrumentación, ¿ya?, de instrumentos de medición de presión,
La presión manométrica o relativa se mide respecto de la presión atmosférica. Entonces, cambia mi nivel de referencia. Entonces, cuando ocupo como nivel de referencia la presión manométrica, ¿ya? Aquí está mi cero. Mi presión manométrica va a ser igual a 0. Por lo tanto, yo me puedo encontrar en este caso con presiones positivas o presiones negativas. Si la presión es mayor a la atmosférica, la presión va a ser positiva, pero si la presión es menor a la atmosférica o estoy intentando aplicar alguna condición de succión o vacío, en este caso la presión va a ser negativa. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque los instrumentos de medición de presión en general están en términos de presión manométrica y de hecho por eso se llaman manómetros, ¿ya? Por eso se llaman manómetros porque si no está pasando aire a través de un cierto sistema, es decir, que estamos a presión del ambiente, el manómetro no marca nada. Y cuando sobrepasamos la presión atmosférica, ahí recién empieza a marcar el instrumento, ¿sí? Bueno, hacia el final de la unidad vamos a ver algunos instrumentos y ahí lo podremos ver de mejor forma. ¿Ok? En estricto rigor, la presión absoluta entonces va a ser la presión manométrica más la presión atmosférica, o en otras palabras, la presión manométrica va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. Entonces ahí podemos definir ya sea el caso positivo o el caso negativo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Son conceptos bien básicos todavía lo que estamos viendo, pero por favor cualquier duda que vayan teniendo me van diciendo, ¿sí? Bueno, acá un poco más, aquí un poco más detallado respecto a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Un poco más los temas de las unidades, ¿sí? Generalmente cuando hablamos de presión manométrica, uno acompaña la unidad por ejemplo, PSI-G, sobre todo lo que es el PSI o libra-fuerza partido por pie cuadrado, y uno le pone un G, ¿ya? Queriendo decir, como indicar que estamos hablando de una presión manométrica. ¿Sí? Entonces, como les decía, si estamos a presión mayor a la atmosférica, voy a tener una presión positiva, caso contrario, voy a tener una presión negativa, ¿ya? Se dice que cuando tengo una presión negativa estoy en condición de vacío, ¿ya? No es vacío absoluto, ¿ya? Pero igual hay una cierta condición de vacío, ¿sí? Hay una presión menor a la atmosférica. La presión absoluta siempre es positiva, ya sea, aunque sea menor a la presión atmosférica, va a ser positiva igual. Y la presión barométrica es básicamente para medir la presión atmosférica, ese valor también va a ser positivo. Entonces ahora vamos a entrar un poco, déjenme revisar que todavía no me acostumbro a los horarios. Esta clase termina a las 13:25, ¿de acuerdo? Ya. Voy a poner una alarma porque ya me pasa que me ha pasado ya que me paso y no es la idea porque ustedes tienen que almorzar, tienen otras clases y por algo, ¿cierto? La universidad decidió adoptar este sistema de clases más corto. ¿Cómo le ha ido con las clases más cortas? Bien, igual, es más fácil prestar atención ¿Cierto que sí? más que 1 hora y media. Claro, es que es mucho menos, ¿cierto? Es mucho menos. Me pasó que como cambiaron el horario falté a varias porque se me pasaba la hora y no me daba cuenta. Ah, claro. No, es que los profes también no estamos calibrando recién también. A mí me pasó que las primeras clases me molestó un poco, pero la verdad es que para uno también es bastante menos, uno también es difícil hablar durante 1 hora y media corrido, entonces también para uno está siendo mejor en ese sentido. Probablemente cuando queden cosas pendientes a lo mejor va a ser necesario que lean algo, algunos profes pasan la materia muy rápido. Puede ser que intenten, claro. Lo que pasa es que ahí uno también se tiene que adaptar, o sea, la idea no es pasar menos materia, sino que la idea es que el tema presencial, entre comillas presencial, o la clase sincrónica, mejor dicho, sea más corta, pero que la materia sea la misma y que ustedes después vean videos, se preparen cápsulas, lean algo adicional. Sí, esa es como un poco la idea. Por lo menos acá lo que hemos hecho nosotros es
Bueno, no, en realidad igual siguen teniendo clases 2 veces a la semana, tienen una que otra clase viernes como para recuperar y para hacer los quizzes, ¿sí? Vamos a ir viendo cómo va transcurriendo el semestre, pero a lo mejor igual les anticipo que es posible que en algún momento les toque o ver una cápsula fuera de la clase o leer algún apunte en específico, ¿ya? Ya, mi idea no es mucho más rápido, ¿ya? Porque la idea es que se entienda bien lo que estamos viendo. Ok, entonces vamos a pasar entonces a lo que es la deducción de la ley fluidostática para que podamos en el fondo empezar a aplicar esto. Esto ya podría ser un poco más nuevo. Ok, la ley fluidostática, ¿por qué digo fluidostática y no hidrostática? Porque esto podría, lo que vamos a ir a continuación, perfectamente podría aplicar para fluidos líquidos o incompresibles o a fluidos compresibles o gases, ¿ya? Entonces, ¿a qué vamos a apuntar ahora? Vamos a apuntar a deducir una expresión que cualquiera sea el caso, ya sea el caso, podamos calcular cuál es la presión o la diferencia de presión que está ejerciendo cierto fluido, ¿sí? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar a continuación. Entonces vamos a partir, pues estas cosas se me escaparon, vamos a partir haciendo un balance y el balance solamente lo vamos a hacer en el eje Z, que es donde actúa la fuerza G, ¿ya? Que es la fuerza que nos mantiene, ¿cierto?, sobre la superficie de la Tierra, y esa es una fuerza, ¿cierto?, que vamos a considerar que actúa en Z y el Z lo vamos a considerar positivo, ¿ya? ¿Ok? Entonces en el fondo el G es un menos G, ¿sí? Solamente para que lo tengan en consideración. Vamos a considerar esa fuerza solamente para hacer la deducción. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar que tenemos un elementito de fluido, ¿cierto? Estas cosas que le gusta tanto hacer a los físicos, ¿cierto? Un elemento de fluido que tiene dimensiones delta X, delta Y y delta Z, ¿ya? Si lo vemos de un punto de vista de las coordenadas, esto debería ser así. Z, Y, X, ¿de acuerdo? Y vamos a considerar que sobre el centro de este pequeño elemento de fluido está actuando una presión P, ya se está aplicando una presión P. Entonces, cuando aplicamos el equilibrio en Z, ¿ya? Vamos a mirar esto solamente en este plano, ¿ya? Entonces, en el fondo lo que estamos viendo acá es este plano. Tengo acá el delta I, tengo acá el delta Z, pero lo cierto es que está actuando una fuerza normal sobre la cara delta X, delta Y, ¿ya? Esa es la cara sobre la cual se está aplicando esta fuerza, hacia abajo y también hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recuerden que si la presión es la fuerza partido por el área, la fuerza, ¿cierto?, va a ser la presión por el área. Entonces, la presión que está actuando en este punto, por una parte va a ser P menos la variación de delta P en delta Z por delta Z medios, porque en el fondo estamos considerando que este punto está en la mitad del elemento de fluido, menos la presión más el delta P sobre delta Z medios, ¿ok? Por el área normal que está actuando, o sea, el área normal a la fuerza, más el peso mismo del fluido, ¿de acuerdo? Y eso va a ser igual a 0. Entonces, estos delta P se cancelan, este menos con menos se van a sumar también, entonces finalmente, como este es delta Z medio, esto es delta Z, y se factoriza por esto, por el área, ¿verdad? Más, y esto en realidad debería ser G, ¿cierto? Más G por el ρ, ¿sí? Y este en el fondo, como el G está actuando hacia abajo, este G debiese ser negativo, ¿ya? Entonces, como el área es delta X partido por delta Y, eso ya lo habíamos visto, y esto es cierto es el volumen, ¿ya? Y esto más encima se cancela. ¿A qué llegamos finalmente? Llegamos finalmente a que el delta P sobre delta Z es igual a menos ρ por G. Y eso es la ley fluidostática general. Esto es más por si acaso, ¿ya? Y esto que está presente acá
va a aplicar ya sea a fluidos compresibles como a fluidos incompresibles. Y ni siquiera no es necesario ni siquiera que sea una derivada parcial. Lo que pasa es que lo puse como derivada parcial porque este mismo análisis también lo podríamos hacer en X y en Y, pero ya no es necesario porque ya sabemos que no tenemos campos de fuerza actuando en esos ejes. Entonces esto simplemente lo podemos simplificar a delta P sobre delta Z. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a ver esto en dos contextos, en el contexto de un fluido incompresible y en el contexto de un fluido compresible. Entonces, básicamente, bueno, esta es otra forma que podríamos deducirlo. La gracia de esto es que nos permite hacer la deducción más general. Acá hay una pregunta, no hay problema. Profe, ¿puede explicar de nuevo cómo sacó la fórmula de la ley? Ya, lo explico de nuevo. Ya. Básicamente se hace un balance sobre un pequeño elemento de fluido y sobre este elemento están actuando fuerza, ¿ya? Y vamos a considerar que en el centro se está aplicando una presión P. Entonces, ya caché en que a lo mejor no me expliqué bien. Acá voy a tener delta Z medios y acá delta Z medios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si tengo una presión P acá, y recuerden que la presión por el área me va a dar la fuerza, por una parte, la fuerza que estaba actuando acá va a ser P menos dP en dz por delta Z medios, y todo eso multiplicado por el área, que va a ser el delta X, y por el delta Z, y por este otro lado está actuando P más dP en dz por delta Z medios. ¿Ya? Entonces, claro, en el fondo como que proyecto esto hacia acá, una presión hacia acá y otra fuerza hacia abajo. Cada una está multiplicada por el área, y esas fuerzas, ¿ya? Que son las fuerzas de superficie, por estar en equilibrio, además, van a estar, tenemos que considerar también el peso, que va a ser el ρ por el volumen del elemento de fluido, por el campo de fuerza, que en este caso va a ser G, o menos G, porque así lo estamos definiendo. ¿Ya? Entonces, de esa forma, llegamos a esta expresión de acá. No sé, ¿hay quien preguntó? ¿Cómo se llama? Julián había preguntado, no sé, Julián, si te quedó más claro. Ya, súper, qué bueno. Ya también aprovecho de explicarle por si alguien más no lo entendió. No hay problema. ¿Sí? Ok. Sigamos entonces. Bueno, otra forma de hacer la deducción, si consideramos solamente el caso de un fluido incompresible, sería de esta forma, ¿ya? Que el peso del fluido ya va a ser igual a las fuerzas de equilibrio, o las fuerzas de superficie también las podemos llamar. Entonces el peso ya sabemos que es mg igual a P sub 2 menos por el área menos P1 por el área, porque actúan en direcciones contrarias. Entonces esto va a ser ρ por, este que es la masa, este que es el volumen, por G igual a la diferencia de presión por el área. Entonces aquí yo eventualmente puedo cancelar estas áreas y puedo decir que la presión que actúa acá abajo va a ser igual a la presión que actúa arriba más la presión ρGH, la presión que ejerce la columna de líquido. Y eso es lo que vamos a aplicar mucho de aquí en adelante. La presión que tengo abajo básicamente va a ser la presión que tengo arriba más la presión que está ejerciendo la columna de líquido. Eso cuando estamos hablando de fluidos incompresibles. Hay una sutileza cuando vemos fluidos compresibles y eso lo vamos a ver en un momento más. Jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No? Ya, bueno. No, por ahora no. Ya, perfecto. Ok, vamos a hacer un ejercicio súper... Esto es un ejercicio muy, muy simple, ¿ya? Pero la verdad es que más que resolver el ejercicio mismo, lo que me gustaría que también aprovecháramos de ver es el tema de las unidades. La diferencia entre unidades
en cómo uno trabaja esta expresión para unidades del sistema internacional y del sistema inglés. Entonces la pregunta es, yo tengo un buceador, ¿cierto?, que está buceando feliz de la vida, ¿cierto?, a 25 metros, y tenemos que calcular cuál es la presión a la que está sometida el buceador, ¿sí? Ya, se los voy a pedir lo vamos a hacer en presión, lo vamos a calcular como presión absoluta y lo vamos a calcular como presión manométrica, y primero lo vamos a hacer en pascales y después lo vamos a ver después lo vamos a ver en sistema inglés. Ok. ¿Cómo se calcula la presión absoluta a la que está sometida acá abajo el buceador? Lo acabamos de ver. No sean tímidos. Voluntarios, si no voy a sacar yo a alguien. Sería la presión atmosférica más la presión de la columna de 25 metros. Perfecto. ¿Cierto? Roge por los 25 metros. Fíjense que la densidad del agua, mira, en general el agua de mar tiene una densidad levemente mayor a la del agua, ¿ya? Por eso uno le pone una densidad un poquito mayor. Entonces, efectivamente, esto va a ser 1,01325 más la densidad del agua, jóvenes. ¿Vieron el concepto de densidad con la profesora Carol en la clase anterior? Pero no se les puede olvidar que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico a 4 grados Celsius, ¿sí? Generalmente, aunque estemos trabajando, a menos que se le indique lo contrario, generalmente trabajamos siempre con este valor, ¿ya? Si se les indica lo contrario, o si se les entrega alguna tabla en particular, o se les dice específicamente que estamos a una temperatura distinta, bueno, ahí podrán ocupar los 999, 998, que tiene la densidad del agua a otras temperaturas. Por eso hacer la pregunta, ¿la densidad a 25 grados Celsius es mayor o menor a 1000? ¿A cuántos grados? 25, o cualquier ¿Mayor? temperatura. Perdón? ¿Mayor? Mayor, muy bien. La densidad de los fluidos en general disminuye de los líquidos, de los incompresibles, efectivamente. Salvador, ahí lo escribí en el chat. Efectivamente es menor a mayor temperatura, ¿ok? Pero generalmente, como es tan sutil la diferencia, cuando queremos hacer estimaciones rápidas, simplemente decimos que es 1000, ¿ok? Entonces esto va a ser 1025 por 9,8 por 25, ¿verdad? Ya. ¿Y la presión manométrica, cómo la calcularía? Sería sin considerar la presión atmosférica. Sin considerar la presión atmosférica, simplemente calculo los ROGH, ¿ya? O sea, 1025 por 9,8 por 25, ¿ya? Ok, ya, ojo que este es como el ejercicio nivel 0, ya esto no le va a salir jamás en la vida en un certamen, solamente para que empecemos como a soltar la mano, y además mi idea es como introducir ahora también lo que es el tema de las unidades inglesas. Ok, entonces ahora nos están pidiendo también esto en unidades inglesas, ¿ya? Hay una pequeña sutileza en las unidades inglesas. Recuerden que, voy a retroceder un momento. Ay, se me olvidó que había escrito tanto. ¿Dónde estábamos? Acá. Les dije que cuando trabajamos con sistema inglés, la fuerza no se expresa como libra-masa por pie partido por segundo cuadrado, sino se expresa como libra-fuerza dividido por pie cuadrado, ¿ya? Entonces hay cierto factor de conversión entre libra-masa por pie dividido por segundo cuadrado y libra-fuerza, que justamente entre medio hay un G, un valor que se llama G sub C. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Se me olvidó que había escrito tanto, no sé para qué lo seguí. Ya. Okay. Entonces, como les decía, la presión en unidades inglesas es libra-fuerza partido por pie cuadrado. Entonces vamos a ver la unidad inglesa y ahora vamos a introducir algo que se llama el G sub C. El G sub C, me pasa como históricamente que los estudiantes se confunden un poco con esto, pero la verdad no hay mucho motivo para
complicarse con el tema de la unidad inglesa porque el G sub C es solamente un factor de conversión. Es decir, como dicen los matemáticos, le encanta decir a los matemáticos, básicamente el G sub C es un 1, ¿ya? No es un 1, pero es un 1. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero es un factor de conversión solamente entre libra-fuerza y libra-masa por pie segundo cuadrado, ¿ya? Eso les decía. Es un factor de conversión entre libra-fuerza y libra-pie por segundo cuadrado. Esta unidad, como les decía, está obsoleta. Esta unidad no se utiliza, ¿ok? Entonces, sistema inglés, cuando queremos expresar fuerza, trabajamos siempre con libra-fuerza y no esta unidad rara que está acá. ¿Ya? Entonces, fíjense que el G en sistema internacional es 9,8 metros segundo cuadrado. Si nosotros hacemos la conversión de unidades y lo llevamos a pie dividido por segundo cuadrado, vamos a llegar a que el G es 32,2 pie partido por segundo cuadrado. Si quieren ustedes después se puede divertir haciendo la conversión, no es un mal ejercicio en todo caso, ¿ya? Después pueden hacer la conversión. No es exactamente 32,2, es como 31,9, 31,90 y algo, ¿ya? Pero uno lo aproxima a 32,2. ¿Qué es lo que pasa? Que una libra fuerza, como les decía, es el peso que ejerce una libra masa. Por lo tanto, una libra masa por 32,2 pies por segundo cuadrado, ¿ya? Perdón, segundo cuadrado, dije cualquier cosa, perdón. Eso, ¿cierto? Es lo que equivale a eso es la libra fuerza, ¿ya? Entonces, una libra fuerza es una libra masa por G, por el G inglés, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a inventar un factor de conversión que básicamente en estricto rigor es un 1. Porque fíjense acá que yo tengo aquí la libra fuerza y arriba tengo la libra masa por pie partido por segundo al cuadrado. Se me olvidó el cuadrado ahí. ¿Ya? Entonces, básicamente, si se dieron cuenta, este G sub C que vale 32,2, en estricto rigor es un factor de conversión y en estricto rigor es como que valiera 1. ¿Ya? Entonces, esto mismo ahora lo vamos a aplicar a la ley hidrostática. El G sub C, como les decía, es básicamente un 1 adecuado, ¿ya? Porque fíjense, ¿ya? Claro, ahí lo pueden ver. Básicamente, de aquí incluso puede salir la conversión, ¿ya? Entonces, como les decía, que en sistema inglés el factor de conversión es libra fuerza partido por pie cuadrado, y no esto de acá, lo sigo enfatizando. Entonces, en lugar de trabajar con esta unidad extraña que está acá, ¿qué es lo que yo hago? No se usa, sino que lo que se usa es, no sé por qué no me apareció acá, es ρ por G sobre G sub C por delta H. ¿Ya? Y si ustedes, y lo dejo como ejercicio planteado, si ustedes hacen acá, revisan todas las unidades, se van a encontrar con que esta expresión, cuando está dividida por G sub C, está en libra fuerza partido por pie cuadrado. Entonces, ¿cuál es la lección? Que cuando ocupen hidrostática o desarrollen ecuaciones hidrostáticas en sistema inglés, tenemos ρ por G dividido por G sub C por delta H. ¿Y qué es lo interesante de dividir el G sobre G sub C? El G vale 32,2, el G sub C vale 32,2, entonces eso es un 1. No tiene unidad 1, pero el número es 1. ¿Ya? Entonces, ya, ok. Aquí, ojalá poniéndolo en práctica ya creo que van a ir soltando la mano, pero antes de continuar, me gustaría saber si tienen alguna consulta. ¿No? Ya, déjeme aquí arreglar esto que me quedó medio feo. Ya, entonces... Profe, al final del Power dice no se usa. ¿Qué exactamente era lo que no se usaba? Esta unidad no se usa. Esta es la unidad que ya no se utiliza. ¿Ya? Porque en el fondo esto es esto mismo dividido por pie cuadrado. ¿Ya? Entonces estas dos unidades no se usan. La unidad de fuerza que se usa es libra fuerza,
Y la unidad de presión que se utiliza es libra-fuerza partido por pie cuadrado. ¿Ya? Entonces, profe, este PPT no está en aula, es que lo tengo distinto a este. No, esta diapositiva no está en aula todavía, ¿ya? No sé qué es lo que está en aula. Ah, es probablemente el apunte que dejó la profesora Carolina o la profesora Andrea. Sí, lo que pasa es que básicamente como yo tengo las clases, las tengo de semestres anteriores, estoy ocupando las mías, pero en esencia es lo mismo, estamos viendo exactamente los mismos temas. De hecho, yo comparé mis diapositivas con la de ella y estamos abarcando los mismos tópicos. Por eso no es la misma diapositiva, ¿sí? Por si alguien más también lo está revisando. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta nomás? ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces, básicamente cuando trabajen con sistema inglés, el G lo dividen por G sub C, ¿ya? Y lo importante es que con esto les quede claro que el G sub C no es otra cosa que un factor de conversión. Otra cosa muy importante cuando estamos hablando de fluidostática es que la presión es solo función de Z, ¿ya? La superficie en X y en Y son completamente isobáricas, es decir, que dP sobre dX es igual a 0 y dP sobre dY es igual a 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo me muevo en planos verticales, ¿ya? Por ejemplo, acá, aunque tenga otra forma, el fluido, aunque el recipiente sea de otra forma, aunque por ejemplo, este tubo fuera mucho más ancho que estos dos, la presión la presión acá, acá y acá va a ser la misma, un plano isobárico. Acá y acá va a tener otro valor a pero sigue siendo isobárico, y en todos los casos, ¿ya? Vamos a tener las alturas acá van a ser presión atmosférica, así que esto está abierto a la atmósfera, o la presión que está actuando en este punto, más la columna de agua, ya independiente de la forma, independiente del área. Me quedo con lo que es el componente vertical, ¿ya? Eso es muy importante. Pero ojo que esto va a aplicar siempre y cuando yo tenga un fluido homogéneo, porque cuando hicimos la deducción anterior, se me olvida que tengo 1000 cosas, cuando hicimos esta ley, cuando dedujimos esta ley, lo hicimos para un solo fluido, ¿ya? Es decir, que esto que estoy mostrando acá va a aplicar siempre y cuando tenga continuidad del fluido, ¿ya? Ahora esto lo vamos a reforzar un poco más en el ejercicio que les voy a mostrar a continuación. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Ya, sigamos entonces. Vamos a hacer un pequeño ejercicio ahora. Acá les acabo de soplar lo que... No, todo esto viene del mono anterior. Voy a borrar todas estas anotaciones van a quedar registradas en las diapositivas por si acaso, ¿ya? Esta figura ya sea la guardo en Zoom, pero el asunto es que ustedes van a disponer de todo lo que está escrito sobre la diapositiva, ustedes lo van a disponer después. Ok, entonces vamos a desarrollar un ejemplo bien sencillo, ya si el ejercicio anterior era nivel 0, esto es como nivel 0,5, ¿ya? Entonces, se tienen dos tuberías, A y B, con agua en su interior, y se desea conocer la diferencia de presión entre ambas, es decir, la presión en A menos la presión en B. ¿Ya? Para ello se instala un tubo de vidrio en forma de U con mercurio, ¿ya? Recuerden cómo se llama ¿cómo se llama cómo se llama este término, el gamma? ¿Cómo se llama el Rogé? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo vieron en la clase anterior? Lo sé porque vi la clase anterior. El peso específico, ¿cierto? ¿Ya? Bueno, para recordar el gamma, pero lo que aquí se está entregando es el SG o la gravedad específica.
¿Cómo se definía el SG? También lo vimos en la clase anterior, lo vieron en la clase anterior. Ya, el SG, ¿cierto? Aquí alguien lo escribió. Es la densidad, claro, en este caso, muy bien, Elizabeth. Efectivamente, el SG es la densidad del, en este caso, es la densidad del mercurio dividido por la densidad del agua. Y obviamente, como el mercurio es mucho más pesado, está acá al fondo. Disculpen lo chueco, pero ustedes me entendieron. Y el resto del fluido que está acá es agua. ¿Sí? Entonces, nos están preguntando, ¿cómo se llama? Perdón, me distraje, ahora sí. Lo que tenemos que calcular es la presión A menos presión B, considerando que el H, esta altura H, es de 8 centímetros. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Alguna pregunta sobre el enunciado, sobre el esquema que está aquí presentado? Ok. Entonces, acá volvemos a dibujar, aquí está el mismo monito, ¿cierto? Entonces, en general, cuando resolvemos ejercicios de estática, el paso 1 es buscar una superficie isobárica conveniente y aplicar el balance estático a cada lado de la igualdad, porque en el fondo, como es isobárico, yo sé que la presión en un punto va a ser igual a la presión en el otro punto, y la idea es definir una superficie isobárica conveniente, y en la mayor parte de los casos, esa superficie isobárica conveniente la vamos a encontrar en una interfase cuando tenemos sobre todo líquidos mezclados. ¿Ok? Entonces, en este caso, ya me adelanté en realidad, debí haberles preguntado a ustedes antes, esta es la superficie isobárica que más me conviene. Ojo que como aquí tengo continuidad del fluido, podría haber hecho esto mismo acá, o también lo podría haber hecho acá en el fondo de la columna. Lo que no puedo hacer es esto de acá. Y por favor quiero que aquí se fijen bien. Fíjense que en este caso yo no tengo continuidad del fluido, ¿ya? Acá tengo continuidad del fluido, entonces aquí lo puedo hacer. Acá ya no tengo continuidad del fluido, aquí el agua se ve interrumpido como lo que está de agua, ¿cierto? Con el mercurio. Ahora, ojo que esto es un error que los alumnos suelen cometer muy a menudo. Entonces, esto que yo acabo de decir, acá no. ¿Por qué no? Porque no tengo continuidad del fluido, porque en el fondo, para poder decir esto, tengo que tener continuidad del fluido, ¿ok? Entonces, en este caso, esta va a ser mi superficie isobárica. Entonces, el P sub H va a ser igual a P sub N. Déjenme ver un poquito, permiso. Perdón, es como M mayúscula, no sé qué escribí acá, lo voy a corregir. P sub M igual a P sub N, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrarnos acá? Yo quiero calcular P sub A menos P sub B. ¿Sí? Entonces, y P sub A están justo en el centro de estos, ¿cómo le llamaron acá? Estos globitos, ¿ya? Aquí está al centro, entonces como a la superficie es isobárica, sobre este punto está actuando la presión A y sobre este punto está actuando la presión B. Entonces, la presión que actúa sobre M va a ser la presión en A más la columna de agua que se encuentra por encima, que va a ser la densidad del agua por G por A más esta altura H, que recuerden que la altura H es de 8 centímetros, ¿sí? Y eso va a ser igual a la presión en B más ρ del agua por G por A, pero ahora aquí aparece el otro fluido, entonces va a ser el ρ del mercurio por G por el H, que son los 8 centímetros, o 0,08 metros según la unidad que ustedes vayan, el sistema de unidades que vayan a utilizar. Entonces, fíjense que
el ρg por el A se cancela, pese, ustedes a lo mejor les preocupaba, pero nos falta un dato, lo interesante es que da lo mismo, ¿ya? Y esto va a ser, ¿por qué? Porque se iba a cancelar a ambos lados, entonces la presión A menos la presión B va a ser ρg por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Y aquí ya se encuentra desarrollado, ¿sí? Entonces la diferencia de presión entre A y B es 9.878 pascales. Siempre se considera desde el centro, generalmente cuando tenemos estos globitos sí, ya se considera que es desde el centro. No necesariamente podría haber pasado a lo mejor que el globito estaba más desplazado, por ejemplo, no sé cómo, lo voy a dibujar acá para borrarlo después. Podría habernos pasado a lo mejor que el globito estuviera así más desplazado, entonces aquí es como evidente que no está en el centro. Pero en ese caso se tiene que entregar algún dato o algo para que ustedes lo puedan resolver, ¿ya? Pero en este caso, si no se dice lo contrario y está como, ustedes como que observan en el dibujo que está más o menos centrado, sí, está en el centro, ¿ya? A menos que sea muy evidente o que el enunciado indique que no, ¿ok? Ya nos quedan 9 minutos. Ya, ok. ¿Alguna pregunta? Y esto es, más o menos, esto lo van a hacer, repetir un montón de veces, solamente que vamos a ir complicando esto porque vamos a colocar harto fluido, otras cosas, ¿ya? Vamos a tener una sesión práctica de ejercicio y ahí vamos a ver otros casos. Igual están invitados a revisar problemas y desarrollarlos, ¿ok? Bueno, esto es lo que les había comentado, ¿verdad? Ya esto ya lo vimos. Ya, entonces esto yo creo que va a ser lo último que vamos a abordar el día de hoy, es la estática de fluidos ahora compresibles. Ya. Yo no sé si a alguno de ustedes les gusta, ¿cómo se llama?, hacer trekking o ha ido a alta montaña, o ha ido a San Pedro de Atacama, Claro que en el último tiempo ha sido difícil porque básicamente el año 2019, final del 2019, que está todo como muy raro, ¿cierto? Pero ojalá hayan tenido la oportunidad de hacerlo. A mí me tocó en el contexto del doctorado ir bueno, nos tocó primero, alojábamos en Putre, pero en realidad íbamos en búsqueda de un río o a tomar muestras en un río que estaba bien arriba en el altiplano, así como a los 4.800, 4.600 metros. Entonces era súper entretenido ir, la verdad, porque el altiplano del norte tiene una belleza bien, bien particular, los cerritos de colores al atardecer, hay toda una maravilla, las llamas que andan por todos lados, es súper bonito. El problema está que uno como que nunca lo disfruta mucho porque es muy baja la presión y hay muy poco oxígeno a esta altura, ¿ya? Uno se siente mal, uno se apuna, uno le duele la cabeza, uno está así como pálido todo el día, así. Eso pasa siempre como los primeros 2 días, y a mí siempre me pasa, aunque tomara algún medicamento, alguna cosa, siempre me pasaba que el primeros 2 días estaba así como, entonces no disfrutaba nada, y más encima tenía que estar trabajando, entonces era como bien complejo. Bueno, ¿qué es lo que pasa, cierto? Ya en resumidas cuentas, a medida que nos vamos aumentando la altura, la presión va disminuyendo y por ende la presión de oxígeno que disponemos, ¿cierto? También que tenemos en el ambiente va disminuyendo y eso en el fondo nos provoca malestar, dolor de cabeza, porque, ¿cierto?, hay procesos biológicos, ¿cierto?, que están descompensados. Por supuesto hay gente que no le pasa absolutamente nada y lo pasa chancho todo el rato, pero en mi caso no era así. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos un poco a ver ahora, vamos a estimar cuáles son la presión que podríamos tener en un cierto ambiente en función de la altura, ¿ya? Entonces, en ese caso, vamos a volver a la ecuación que dedujimos, la ecuación general de la ley fluidostática, que es la diferencia de presión en función de Z igual a menos ρ por G, ¿ya? Recuerden, y probablemente, o sea, lo vieron de hecho la clase anterior, ¿ya? El ρ del pavo ratón, ¿cierto? O la ley de estado del gas ideal, podemos deducir que la densidad de un gas es la presión por el peso molecular dividido por RT,
¿cierto? Sí, ya, ok. Ya, entonces eso en el fondo nosotros ahora lo vamos a reemplazar acá, ¿ya? Y fíjense, oh, qué interesante, ¿cierto? Aquí aparece la presión, y aquí aparece la presión, oh, pero la presión está dentro de una derivada, ¿ya? Ok. Entonces hago separación de variables, ¿cierto? E integro, ¿ya? Presión 1, altura 1, presión 2, altura 2, y aquí me va a salir un logaritmo natural. Entonces, básicamente, yo de esta forma puedo estimar cuál es la presión que voy a tener a una cierta altura, ¿ya? Bueno, como les decía, esto está dividido por un R, y el R que utiliza, bueno, primero que todo, esto es aplicado a fluidos compresibles, pero hay otra condición importante para poder aplicar esta ecuación. Mirándola, ¿cuál es esa ecuación? O sea, ¿cuál es esa condición para el cual aplica esta ecuación? Fluido es incompresible, entonces naturalmente hay una variación en la presión en función de la altura, pero para hacer ese supuesto también estamos haciendo una consideración bien importante. ¿Cuál es? Fíjense acá. ¿Alguien por aquí ya lo vio? Temperatura constante. Ya. Muy bien, Francisco. Efectivamente, la temperatura es constante, ¿ya? Respecto a lo que plantea acá Jorge en el chat, efectivamente la presión no puede ser cero, ¿cierto? Porque si no esta cuestión no tiene ningún sentido, ¿cierto? ¿Ya? Por eso, cuando trabajamos con estas relaciones, y ahí lo conectamos con lo que vimos al comienzo, la presión se debe trabajar como presión absoluta. Entonces, al trabajarlo como presión absoluta, nos aseguramos que siempre la presión va a ser mayor a cero. ¿Ya? Súper importante. Por favor, no ocupen valores manométricos en esta expresión. Entonces, para aplicar esto, efectivamente la temperatura es constante y tienen que trabajar siempre con presiones absolutas. Otro tema importante es cuál es la unidad de la constante R que van a utilizar, ¿ya? Generalmente, si es que trabajan con unidades internacionales, que es lo que yo en general les recomiendo cuando utilizan esta ecuación, yo lo que les recomiendo es que trabajen con el R igual a 8.314 kilojoule, kilomol Kelvin. ¿Ya? Esa es la unidad que yo les recomiendo utilizar. 8.314 kilojoule dividido por kilomol Kelvin. ¿Ya? Sin miles, sin nada. Bueno, si de repente ustedes quieren explorar otras unidades, también lo pueden hacer. ¿Ya? Después más adelante, cuando veamos fluidos compresibles, también pueden utilizar otra unidad que no me acuerdo cuál en este rato, pero la que yo les recomiendo es que cuando se encuentren con estos ejercicios, lo trabajen de una en sistema internacional y ocupen este R. ¿Ya? Porque el kilomol es como el símil al kilogramo, o sea, es como la unidad de mol en sistema inglés, no es mol, sino que es kilomol, de la misma unidad que la unidad de masa, no es gramos, sino es kilogramo. ¿Ok? Ya, son las 13:23. Creo que nos vamos a apurar mucho si es que vemos este ejemplo, así que por hoy lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta acá, pero por supuesto, antes de irnos, quisiera preguntarles si tienen alguna duda o consulta, ya sea de esto o del curso en general. ¿No? Ya, está todo claro entonces. Bueno, no importa, si estamos, ninguna duda, profe, pero qué bien, con tanta resolución ahí. Muy bien, qué bueno. No, pero por supuesto cualquier duda y consulta que vayan teniendo, que probablemente después de la ayudantía ya van a empezar a surgir cosas. Lo único sería poder conseguir la PPT, profe. Ah, no, se lo subo de inmediato, ¿ya? Le subo inmediatamente la PPT, o sea, no sé si inmediatamente, voy a almorzar primero y después se lo voy a subir, ¿ya? Probablemente yo también muchos de ustedes tienen que almorzar ahora. Así que no, voy a subir la misma diapositiva y voy a intentar a futuro subir la diapositiva, la clase antes, ya porque ya sé que muchos a lo mejor van tomando apunte ahí mismo en la diapositiva, qué sé yo, ¿ya? Así que voy a tener ese cuidado
de aquí a las siguientes clases. Así que, jóvenes, lo dejamos hasta acá. Y que tengan sí, por supuesto, la grabación también la voy a subir. O sea, de hecho es como obligatorio subir la grabación y también lo voy a subir después del almuerzo. Así que eso. Ya pues, jóvenes, cualquier duda que vayan teniendo, me escriben. De todas maneras, voy a estar ya presente en el horario de consulta del día viernes para preguntarles cosas. ¿Ya? Sonó la alarma. Eso pues, jóvenes. Así que los dejo en libertad de acción y que estén súper bien, que tengan un buen resto de tarde. Y cualquier duda, nos vemos el viernes o me pueden mandar un mail. ¿Ya? Cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe, Gracias. gracias. El viernes igual nos vemos porque tenemos que recuperar la clase. ¿Ya? Así que nos vemos el viernes. ¿Ya? Ya, chao. Ya, chao, profe. Bien, chao, chao.